El objetivo de mi conferencia es mostrar un poco los casos relacionados con enfermedad inflamatoria intestinal y manifestaciones cutáneas. En esta presentación voy a mostrar las principales manifestaciones cutáneas que se ven en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como es el pioderma gangrenoso y eritema nodoso. El primer caso, una paciente femenina de 28 años sin ningún antecedente importante, quien consulta por una úlcera en pierna derecha de más o menos 4 meses de evolución, que creció muy rápidamente, con mejorías parciales y temporales. Dicha úlcera era dolorosa y secreción purulenta. Aquí vemos la foto del paciente. Fíjense que la úlcera prácticamente ocupa casi toda la pierna derecha y hay unas características importantes que destacar aquí, que es de borde muy bien definido. Por otro lado, tiene buen tejido de granulación, es decir, está llenándose el fondo de la úlcera, pero además una característica que se ve y es muy importante es que vemos islas de piel sana dentro de la úlcera. En esta otra, aquí podemos ver la evaluación realizada por gastroenterología y dermatología. Dicha paciente fue hospitalizada con el diagnóstico inicialmente de úlcera de etiología precisar, anemia y sangre oculta en heces. La evaluación por gastroenterología, por videocolonoscopia y biopsia, demostró una rectocolitis ulcerosa, por lo cual ameritó e inició tratamiento con mesalazina. Desde el punto de vista dermatológico, se le realizó una biopsia cuyos hallazgos histológicos corresponden a las características de un pioderma gangrenoso. Esta paciente inició tratamiento local con antibiótico vía oral, curas e inclusive unos vendajes especiales. Con esta valoración se concluye que se trata de una rectocolitis ulcerativa con manifestaciones extraintestinales reactivo tipo pioderma gangrenoso. Aquí vemos la evolución de la paciente. Fíjense cómo vemos que no solamente ha granulado, sino reepitelizado casi toda la piel. Sin embargo, vemos que la cicatriz es bastante extensa, pero reepitelizó en toda su extensión. Quiero aclarar aquí que el tratamiento fundamentalmente fue local, además de su tratamiento para su diagnóstico de rectocolitis. Con relación al segundo caso, se trata de una paciente femenina de 18 años con antecedente pancolitis de 4 años de evolución, que ameritó hospitalización por una recaída de su cuadro gastroenterológico y anemia, pero además unas lesiones en ambas piernas tipo nódulos con signos de inflamación muy dolorosos. Aquí podemos ver a uno de los nódulos y aquí ya unos en etapas de menor inflamación, en etapas de resolución. Entonces, el objetivo, como decía en un principio, es mostrar cuáles son las manifestaciones cutáneas que se ven en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en los cuales se describen las específicas, que esas son las que conoce más el gastroenterólogo que el dermatólogo, porque es compromiso directo de la piel y de la mucosa. En el caso de las reactivas, son las que vemos más los dermatólogos, que son lesiones inducidas por la enfermedad gastrointestinal. Hay unas asociadas que vienen, por ejemplo, relacionadas con la naturaleza genética, HLA, y las secundarias relacionadas con complicaciones de la propia enfermedad o de su tratamiento. Entonces, basado en esto, podemos concluir que las lesiones de ambas pacientes corresponden a manifestaciones reactivas de la enfermedad inflamatoria intestinal. El pioderma gangrenoso es una patología cutánea que puede estar asociado a muchas otras enfermedades, incluso a veces idiopático. Lo que sí es que ya en el área de dermatología, una vez visto úlceras tan extensas que no mejoran, muy dolorosas, con áreas necróticas, se hace la evaluación por gastro para el descarte de una enfermedad inflamatoria intestinal. Con relación a la evolución del pioderma gangrenoso y la enfermedad gastrointestinal, se dice que son independientes. Un paciente puede estar con un pioderma gangrenoso activo extenso y tener su enfermedad gastrointestinal inactiva. Por otro lado, también puede responder al tratamiento gastrointestinal, la parte cutánea,
en ocasiones no ocurre y uno de los tratamientos, además de los tratamientos indicados locales y control de los procesos infecciosos, es el uso de esteroides sistémicos. En el caso del eritema nodoso, está altamente asociada sobre todo con la rectocolitis ulcerosa. Sí hay una relación, digamos, enfermedad gastrointestinal y cutánea, y generalmente mejora con el tratamiento para la enfermedad gastrointestinal. Muchísimas gracias, doctora Páez, por toda esa explicación que nos ayuda a manejar de la mejor forma a nuestros pacientes con manifestaciones cutáneas y los que venimos controlando con enfermedad inflamatoria intestinal. Una pregunta, Erika, que te iba a hacer. En privado, ¿cómo estás manejando tus pacientes con pioderma gangrenoso? Te digo en privado porque, bueno, ya sabemos que la situación de los hospitales es bastante lamentable y los pacientes ya prácticamente están asistiendo cada día menos y están buscando otras alternativas, los que no se han ido del país. El esteroide, ¿recomiendas su uso? La pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué dosis usas de esteroide? ¿Cuándo comienzas a disminuir el esteroide? Nosotros estamos tratando de usar el esteroide el menor tiempo posible en enfermedad inflamatoria intestinal sin manifestaciones extraintestinales. La pregunta es, cuando tenemos el pioderma, el tiempo de uso del esteroide y la dosis. Y la otra pregunta, ¿cuándo decides utilizar terapia biológica? Sé que en privado algunos pacientes, muy pocos, pueden comprarlo en otros países, pero en Venezuela tenemos la limitante que no lo tenemos. ¿En qué casos indicas el biológico en pacientes con pioderma gangrenoso? Bueno, como comentaba en la presentación, el pioderma gangrenoso no siempre va acorde con la reactivación o no de la enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, el primer objetivo en el pioderma gangrenoso es control de la infección. Eso es fundamental. Después, secundariamente, uno se ayuda con las curas e inclusive, una vez que no hay infección, hay unos vendajes especiales que usamos los dermatólogos, que se llaman botadiuna, que los comenzamos a usar en este tipo de pacientes y responden bien, que no son compresivos. Por otro lado, cuando el paciente vemos que no hay respuesta, pues se incluye el uso del esteroide vía oral, generalmente a 1 gramo por kilo de peso. La respuesta que hemos observado en general es rápida, no requiere de mucho tiempo el uso del esteroides. Una vez lo controlado gran parte digamos, repitelización o granulación de la úlcera, pues comenzamos a hacer la reducción de los esteroides. O sea que podemos decir que en general se puede usar un ciclo corto, combinado con los tratamientos locales que ya mencioné. El uso del biológico generalmente queda a aquellos pacientes no respondedores a esteroides. Bueno, ya sabemos por la experiencia que en la enfermedad gastrointestinal se usa los biológicos, estamos muy limitados en el punto de vista público por el uso de los biológicos, y prácticamente en privado pues solamente se usan aquellos pacientes que están en disponibilidad económica de adquirir el producto. De tal manera que el uso del producto biológico, en especial los anti-TNF, con los que hemos tenido experiencia, en el caso de pioderma gangrenoso, se dejan como una segunda opción, a menos que el paciente esté recibiendo ya un producto biológico. Perfecto. ¿Inmunomoduladores no usas nunca en estos pacientes? Azathioprina, metotrexate. Sí, como no, también tenemos experiencia con metotrexate, pero a menos que exista un paciente que tenga alguna contraindicación con los esteroides sistémicos, aunque sea un ciclo corto, pudiéramos usar azathioprina o metotrexate. Ok. Pero en general, la respuesta es de verdad muy rápida con el uso de los esteroides. Y en caso de recaída, reinicia el esteroide, por supuesto. Depende, si en el caso de recaída,
y no te contamos con otra posibilidad, pues iniciamos con esteroides. También podemos hacer una combinación, es decir, colocar un ciclo muy corto de esteroides y después incluir la azatioprina o el metotrexate. Ok, Por un tiempo determinado quitamos el esteroide y lo dejamos con el metotrexate o la azatioprina. Lo que llamamos esquemas secuenciales. exactamente. En el caso de la paciente con el eritema nodoso, al mejorar la enfermedad inflamatoria intestinal con el tratamiento que le estamos indicando, debe mejorar la manifestación cutánea. ¿Qué pasa cuando no hay mejoría? ¿Qué haces? Bueno, en el caso del eritema nodoso asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, porque el eritema nodoso tiene muchas causas, es más, la enfermedad intestinal no es la más frecuente. En el caso de la presentación de eritema nodoso, normalmente se maneja con antiinflamatorios no esteroideos y vemos respuesta. En caso de que no, pues la otra posibilidad sería usar, en caso de que no haya respuesta, que son refractarios a tratamiento, y no tengamos una causa, como el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde ya está descrito que cuando el paciente por recaída reanuda o su tratamiento para la rectocolitis, en general mejora. Pero si no vemos la mejoría, pues en ocasiones, a veces hasta combinamos no solamente esteroides orales, sino en ocasiones, si el paciente tiene alguna contraindicación, incluso pudiera ser tópico. Doctora Erika Páez, muchísimas gracias. Como siempre, amable y atenta con el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, con la atención que le brindas a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Y bueno, nada, seguimos trabajando. Un gran abrazo. Siempre a la orden. Hasta luego.